me cabe el honor de presentar aquí, en la Catedral Iglesia Madre de la Diócesis, a don Jesús Nieto Díez, elegido por la Junta de Cofradías para pronunciar el pregón de la Semana Santa de Segovia del año 2013. Cuando se me comunicó que presentase a don Jesús, el pregonero de este año, pensé enseguida cómo ofrecer unos breves rasgos de una persona que acumula tan amplia y rica formación humana, cultural y cristiana. Desde hace más de 11 años que llevo de párroco en la Iglesia de la Santísima Trinidad, me ha cabido la alegría de conocer y contar con tan singular feligres. Don Jesús nació en la bella localidad de Fermoselle, provincia de Zamora. Aunque muy niño todavía, como hijo del maestro que es, el devenir de la historia le trajo a la ciudad de Segovia, a la que ha estado unido siempre. Casado con doña Mercedes, con la que ha tenido 4 hijos, tiene 4 nietos. Realizó los estudios de bachillerato en el Colegio Claret y en el Instituto Andrés Laguna. Los estudios universitarios los realizó en los años movidos de los 68 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó la carrera de Pedagogía y donde más tarde obtuvo el doctorado en Ciencias de la Educación con la máxima calificación. Simultaneó estos estudios con los de Magisterio y será esta su primera actividad profesional. Ingresó en el cuerpo de profesores de EGB. Esto le permitió conocer a fondo la escuela. Con este aprendizaje ejercerá en un futuro su actividad profesional, la formación de maestros. En el año 1977 comienza su andadura docente en la universidad, en la Escuela Universitaria de Formación de Profesores de EGB de Segovia, dependiente entonces de la Universidad Autónoma de Madrid. En ella, desde 1998 hasta 2012, fecha de su jubilación, ha desempeñado diversas funciones administrativas, la más relevante, la de catedrático, impartiendo la asignatura de organización del centro escolar desde el Departamento de Pedagogía. A lo largo de esta su dilatada vida, entregado a la enseñanza, desempeñará diversos cargos directivos, siendo los más significativos director de la Escuela Universitaria y vicerrector del campus de Segovia de la Universidad de Valladolid. Ha participado en una veintena de proyectos de investigación sobre temas educativos y ha publicado 10 libros y varios artículos sobre temáticas de formación del profesorado y organización educativa. Su gran afición ha sido siempre la música, y eso desde niño. Él mismo confiesa: conocer nuevos instrumentos musicales y aprender a interpretarlos ha sido la tónica desde mis años de infancia. Gran parte de su tiempo de ocio lo pasa en interpretar música con distintos instrumentos musicales: piano, acordeón, guitarra, bandurria, dulzaina, arpa y todo tipo de flautas. En algunas de las fiestas parroquiales he sido testigo de cómo nos deleitaba con el acordeón. En la universidad ingresó en la Tuna de Filosofía. En Segovia formó parte del grupo musical segoviano de Puso y Púa, Quinteto Fénix, con el que recorrió gran parte de España y algunos países europeos. Podemos observar por estos rasgos
escrito de su vida, que nos encontramos con un hombre de un amplio bagaje cultural. Todo esto, tengo que confesar, lo he impregnado con el humanismo cristiano. Es un cristiano convencido y practicante. La Iglesia nos ha recordado constantemente la importancia de conjugar fe y cultura. El Papa Pablo VI dijo que el drama de nuestro tiempo era el divorcio entre fe y cultura. Y Benedicto XVI nos ha repetido incansablemente la importancia del diálogo razón y fe. Pues bien, don Jesús ha conjugado en su vida ambas cosas. Me precio de tenerlo por feligrés y amigo. Ahora dejo mis palabras para escuchar con todos ustedes con atención al pregonero de la Semana Santa de Segovia 2013, don Jesús Nieto Díez. Excelentísimo señor obispo, excelentísimo cabildo catedralicio, señor presidente y miembros de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y académicas, queridos segovianos. En primer lugar, mi sincero agradecimiento a la Junta de Cofradías por el honor que me han concedido al invitarme a pronunciar este pregón de Semana Santa ante ustedes. Asimismo, toda la gratitud hacia mi párroco y vicario de esta diócesis, don Andrés de la Calle, por la cariñosa semblanza que ha hecho de mi persona en la presentación. Comienza la Semana Santa, una de las semanas más significativas para el mundo de la cristiandad, que rememora los últimos momentos de la vida de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Una semana que se vive intensamente en calles y templos y que no deja a nadie indiferente, cualquiera que sea su credo ideológico. Contemplamos la Semana Santa como una realidad viva, sostenida por tres pilares. Primer pilar, tradición. Segundo pilar, enseñanza. Y tercer pilar, espiritualidad. Desentrañemos cada uno de estos pilares para calar en la esencia de lo que verdaderamente es la Semana Santa. Primer pilar. Semana Santa es tradición. Existe una visión de la Semana Santa que ha convertido la tradición religiosa en una simple consideración profana, de la que no es ajena Segovia, y que no va más allá de concebir esta semana como un mero periodo vacacional que aprovechan tantos y tantos turistas para desconectar de sus actividades laborales y profesionales y visitar nuestra acogedora ciudad con la pretensión de compaginar su ocio con el disfrute de nuestra historia, nuestro arte, nuestro folclore y nuestra suculenta gastronomía. Existe, asimismo, una tradición cultural que durante esta semana pone al alcance de propios y ajenos el patrimonio artístico custodiado durante el año por la Iglesia y que ofrece todo un verdadero museo de obras de arte de la imaginería medieval, renacentista, barroca, neoclásica o contemporánea y que permite en nuestra Segovia gozar contemplando tanto el solemne hieratismo de esa joya románica del Cristo de los Vascones, como el dulce realismo del cincel de Gregorio Fernández en el Cristo yacente, o la maestría de nuestro Aniceto Marinas,
mostrándonos el dolor y al tiempo el apacible semblante del crucificado y de la Virgen, o la expresividad de las lágrimas de la dolorosa que trasladan a tu corazón el sentimiento de la madre a la que han arrebatado su ser más querido. Pero junto a esta tradición laica existe sobre todo una tradición impregnada de cristiandad que marca las coordenadas espaciotemporales en las que estamos inmersos. Si analizamos el espacio, es fácil comprobar cómo conforme va llegando el visitante a Segovia, como a cualquier pueblo o ciudad de Occidente, lo primero que divisa desde la lejanía es un panorama jalonado de torres, espadañas y campanarios de templos e iglesias, signos inequívocos de la tradición cristiana que han prevalecido a lo largo de los siglos y que prestan su marco para la celebración de los actos de esta emblemática semana. La consideración temporal constata cómo nuestra vida se organiza siguiendo la tradición heredada del cristianismo por la que se confecciona nuestro calendario. Cada día del año hace referencia al rico santoral católico y recoge el nombre de quienes han merecido ser elevados a los altares. De igual modo, quedan organizados los distintos periodos del año, entre ellos la Semana Santa, que de acuerdo con la tradición se celebra siempre coincidiendo con la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Se trata de unas fechas variables que las autoridades civiles no dudan en respetar, reconociendo estos periodos sacros en el calendario oficial. Vemos, pues, cómo arte, cultura, vacación, folclore, gastronomía, herencia de la cristiandad, todo esto es Semana Santa. Pero pobre Semana Santa si no fuera más que esto. La Semana Santa es mucho más. Sigamos avanzando y entremos en el segundo pilar. Semana Santa es enseñanza. La Semana Santa es todo un compendio de las enseñanzas del cristianismo de la mano del más grande maestro de toda la historia de la humanidad, Jesucristo. Él es el auténtico maestro en el sentido etimológico de la palabra, derivada del término latino magister, vocablo este compuesto de magis, más, y estare, estar, es decir, estar más alto, refiriéndose a la autoridad de que estaba impregnada su persona, a esa autoritas, tal y como la entendían los latinos, de excelencia personal públicamente reconocida, que hoy se traduce en Román Paladino en expresiones tales como esta persona es una auténtica autoridad. Jesucristo fue autoritas intelectual. Ya desde niño demostró su sabiduría ante los doctores del Templo de Jerusalén, tal y como lo narra San Lucas en aquel pasaje que conocemos como el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Jesucristo fue autoritas moral. A él acudían unos y otros en busca de consejo. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?, le preguntaba a aquel joven, según nos relata San Mateo en el capítulo 19. O aquella pregunta que le hacían los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesucristo fue, en definitiva, autoridad de referencia, pues fue ese maestro incondicional, reconocido, respetado y admirado,
que dedicó a sus discípulos las 24 horas de cada uno de los días que vivió, guiado siempre de un encomiable y desinteresado espíritu de servicio a los demás. El buen maestro es aquel que sabe transmitir sus lecciones de forma sencilla y asequible, que atrae la atención y el interés durante su exposición y que consigue que todos le comprendan y asimilen el fruto de sus enseñanzas. Pues bien, Jesucristo fue el gran didacta que supo hacer que sus lecciones llegaran a todos, cualquiera que fuera el auditorio, y ciertamente eran heterogéneos sus auditorios. Qué bien sabía introducir los temas, qué maestría utilizando preguntas y respuestas, qué soltura estimulando a la reflexión y, sobre todo, qué genialidad en el uso de ese recurso metodológico, la parábola, con el que hacía inteligibles a todos sus enseñanzas y con el que ponía al alcance del pueblo llano las más elevadas y sublimes ideas. El buen maestro es el que imparte el más completo programa y explica los contenidos más valiosos. Y Jesucristo, durante los 3 años de magisterio de su vida pública, enseñó la más bella, perfecta y rica enciclopedia que haya podido escribirse en toda la historia. Enseñó ese manual de vida y de convivencia que queda recogido en los libros del Nuevo Testamento y que constituye la auténtica guía para el mundo de la cristiandad. El buen maestro es quien al final de sus lecciones sabe hacer una síntesis recopiladora que ayude a sus discípulos a asimilar la esencia de sus enseñanzas. Y ahí tenemos, en el escenario de la última cena, a Jesucristo, sintetizando magistralmente las enseñanzas que había impartido durante toda su vida por montes, lagos, caminos y ciudades. Esa síntesis que recoge en letras de oro el Evangelio de San Juan y que no es otra que el mandamiento del amor. Amor a Dios y amor al prójimo, plasmado en aquellas bellas palabras de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esa enseñanza con la que, si el género humano le hubiera prestado atención y la hubiera aprendido, sobrarían guerras, hurtos, desórdenes, infidelidades, y tendríamos un mundo más humano, más recto, más justo y, en suma, más próximo al reino de Dios. Ahora bien, no impartió Jesucristo sus enseñanzas para que, fruto de un día, se las llevara el viento, sino que dictó el claro mandato de id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dejó encargado a sus discípulos que se erigieran en maestros responsables de transmitir su legado, y así lo hicieron. Y durante 2000 años lo han seguido haciendo sus sucesores en este magisterio, los pastores de la Iglesia que dedican su vida a la docencia de las enseñanzas de Cristo desde la más recta vocación religiosa. ¿Que hay escasez de pastores en este magisterio hoy día? Es cierto, pero esto no ha de arredrar al cristiano, porque junto a la profana convicción de que la historia está sujeta a los consabidos vaivenes y que tras un periodo de escasez vendrá otro de abundancia, recordemos la historia de José en Egipto, muy por encima de esta consideración historicista prevalece sobre todo la confianza en la divina providencia que no dejará que su mies quede sin cosecharse por falta de obreros. Es preciso, por tanto, que todos los obreros de hoy,
laicos y religiosos aúnen sus esfuerzos y que, en este sentido, familia, escuela e iglesia trabajen codo con codo para el cumplimiento de este mandato. Que los niños aprendan en el seno familiar sus primeras oraciones, a través de las cuales vayan conociendo al niño Dios que acabará clavado en una cruz para redimir al género humano. Que esos niños pidan por boca de sus padres ser educados en la fe católica en la escuela y que toda esta formación religiosa esté sabiamente tutelada por los pastores de la Grey y los ministros del templo. Y qué importante es que en la difusión de este mensaje divino se pueda contar con los altavoces que lo hagan llegar a toda la sociedad. A tenor de ello, hemos de reconocer la inestimable labor que pueden llevar a cabo unos medios de comunicación comprometidos con un mundo más fraternal, más indulgente y más humanitario. Hemos hablado hasta aquí de tradición y de enseñanza, los dos primeros pilares, pero la Semana Santa es mucho más. Entremos por fin en el tercer pilar. Semana Santa es espiritualidad. La Semana Santa es, ante todo, espiritualidad. Profunda espiritualidad a la que llegamos tras ese periodo de preparación que los latinos denominaban cuadragésima, nuestra Cuaresma, cuyo punto de partida es el miércoles de ceniza. Ese miércoles del año marcado por la reflexión a la que nos incitan las reveladoras palabras tomadas del Génesis y que se pronunciaban tradicionalmente en la solemne ceremonia de imposición de la ceniza. Memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris. Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. La sugestiva ceremonia de la ceniza, decía Juan Pablo II, eleva nuestras mentes a la realidad eterna que no pasa jamás, a Dios, principio y fin, alfa y omega de nuestra existencia. La conversión no es, en efecto, sino un volver a Dios, valorando las realidades terrenales bajo la luz indefectible de su verdad. Una valoración que implica una conciencia cada vez más diáfana del hecho de que estamos de paso en este fatigoso itinerario sobre la tierra y que nos impulsa y estimula a trabajar hasta el final a fin de que el reino de Dios se instaure dentro de nosotros y triunfe su justicia. Palabras estas verdaderamente llenas de significado que pronunciara el Papa Wojtyła el 16 de febrero de 1983. La liturgia de hoy, acorde con el Concilio Vaticano II, cambia esta fórmula tradicional de la ceniza del memento homo por las elocuentes palabras del Evangelio de San Marcos: conviértete y cree en el Evangelio. Conversión es vuelta, cambio, renovación, y significa que el alma se aparta del pecado y vuelve hacia Dios en un acto de arrepentimiento mediante el cual la salvación se hace posible. Creer en el Evangelio significa aceptar el camino que Dios nos ha mostrado para llegar hasta Él, es decir, Jesucristo y su senda de amor, de servicio y de incondicional entrega hasta la cruz. El final de la cuadragésima da paso a una jornada de alegre espiritualidad,
el Domingo de Ramos, una jornada con especial protagonismo infantil, rememorando la entrada mesiánica de Jesucristo en Jerusalén. Una jornada en la que las calles de la ciudad, engalanadas con ramos y palmas, se aprestan a escuchar, como antesala de la pasión, los cánticos del Gloria al Hijo de David, Sol inmenso de bondad. Y entramos en la Semana Santa, Semana de Pasión, rodeada de toda una atmósfera de recogimiento que invita al sacramento de la reconciliación, para dejar atrás al hombre viejo y revestirse del hombre nuevo que renuncia al pecado y se compromete con una vida de justicia y santidad. Es esa semana del año en la que se concentra el mayor número de actos cargados de espiritualidad, tales como la misa crismal o de los santos óleos, Eucaristía de fraternidad del señor obispo con los presbíteros de su diócesis, en la que, además de bendecirse los aceites que se utilizarán en los sacramentos durante todo el año, se hace la renovación de las promesas sacerdotales y del compromiso de fidelidad para el servicio del pueblo de Dios. Más actos. El adoramos te Cristo y te bendecimos, lleno del fervor segoviano en cada una de las 14 estaciones de ese Vía Crucis, rezado durante el ocaso de la tarde en el inigualable marco de misticismo de la Huerta del Carmelo, siguiendo las huellas que dejara San Juan de la Cruz. El Jueves Santo, conmemorando la última cena, el lavatorio de pies y la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. La hora santa, hora de meditación en que se palpa la espiritualidad de los fieles, recordando los momentos finales de la vida de Jesús. El recorrido de las 7 estaciones, otra tradición cargada de espiritualidad, rezando el Viva Jesús sacramentado entre ambiente de velas encendidas, mientras se acompaña al Santísimo, rememorando aquella amarga soledad que soportó durante las horas que precedieron a su muerte. Los oficios del viernes y la adoración del Madero Santo, mientras se entonan cantos de alabanza a ese Cristo de la Cruz. Las procesiones, que son mucho más que un mero acontecimiento folclórico,